a iniciar ya la materia. Vamos a ver lo que es la energía potencial de deformación, ¿de acuerdo? Bien, la energía potencial de deformación es la energía interna que se acumula en un sólido deformable como el trabajo realizado por las fuerzas externas que producen la deformación. Las cargas externas producen esfuerzos internos en el sólido deformable. Esfuerzo axial, cortante, momento flector y momento torsor. Cada uno de estos producen deformaciones y esto es a su vez la acumulación de energía potencial. Consideramos que los esfuerzos internos se encuentran en el rango elástico. Esto es muy importante. Estamos en el rango elástico. Y estudiaremos sólidos deformables uniaxiales e isotrópicos. ¿De acuerdo? O sea que vamos a detallar las deformaciones en un solo eje y vamos a considerar que los materiales tienen las mismas propiedades en cualquier punto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los supuestos que hay que considerar para desarrollar la teoría? El primer supuesto es que el sistema de fuerzas está en equilibrio, tanto externa como internamente. Entonces tenemos un sistema en equilibrio. La segunda es que las tensiones en los materiales no superan el límite elástico, es lo que decíamos. Estamos en el rango elástico. ¿Sí? La tercera suposición, los apoyos no tienen movimiento. Los apoyos son fijos, o sea, no se desplazan. Aunque vamos a ver posteriormente el asentamiento de apoyos, en él vamos a suponer que los apoyos no tienen movimiento, es decir, no se mueven. Los materiales cumplen la ley de Hooke. ¿De acuerdo? La ley de Hooke es la ley lineal, ¿sí? La ley de Hooke dice que la tensión es igual al módulo de elasticidad multiplicado por las deformaciones unitarias. Eso significa que si nosotros diagramamos tensión, deformación, vamos a tener una línea recta. Evidentemente esa línea está dentro del rango elástico. Todo esto está en el rango elástico. Se puede aplicar el principio de superposición de efectos. ¿Qué significa eso? El principio de superposición de efectos. Significa que si yo tengo una viga en volados, pongamos. Tengo una viga en volado. Le aplico una carga P1. Esa viga, por efecto de esa carga, va a tener una deformación delta 1. Si tomo la misma viga, y le aplico una carga P2, voy a tener una deformación delta 2, ¿sí? En el extremo. Entonces, ¿qué dice el principio de superposición de efectos? Si tengo la misma viga y le aplico una carga P que es igual a P1 más P2, la deformación
va a ser delta 1 más delta 2. Entonces eso es el principio de superposición de efectos, ¿sí? Y eso ocurre cuando estamos en el rango elástico y además se cumple la ley de Hooke. En otros casos no, porque la deformación depende de la carga, ¿sí? Del estado de carga, ¿sí? Eso es cuando no hay linealidad entre la carga y la deformación. Entonces, es el principio de superposición de efectos, ¿sí? De efectos. Entonces, yo puedo hallar esto considerando esto más esto, ¿sí? Eso es una ventaja en la solución de problemas. Si quiero hallar el resultado para una carga P que es igual a la suma de P1 más P2, yo puedo hallar la deformación para P1, la deformación para P2 y luego sumar y voy a obtener la deformación. La misma deformación que si colocara directamente P, ¿no? Entonces parece muy simple, pero es muy importante. Y eso se cumple cuando el material está en el rango elástico y la variación la relación entre la tensión y la deformación es lineal, ¿sí? Es decir, cumple la ley de Hooke. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos viendo que será una de las condiciones para poder desarrollar esta teoría, que se puede aplicar en principio, la superposición de efectos. Luego, el supuesto es que las cargas se aplican gradualmente, es decir, las cargas no se aplican de golpe, es decir, no son instantáneas, no aparecen de forma instantánea, sino parten de cero y van creciendo hasta llegar a su valor máximo. Si no fuera así, y eso lo van a ver en resistencia material los dos, hay un impacto que provoca una deformación adicional al caso en el que tenemos cargas, o lo han visto en resistencia material los dos, perdón, y han cruzado, hay un impacto. Entonces, eso incrementa las deformaciones. En este caso vamos a suponer que las cargas se aplican gradualmente. Bien, entonces, en base a estos supuestos se desarrolla la teoría que vamos a ver a continuación. Sistemas de fuerza en equilibrio, las tensiones no superan el límite elástico, los apoyos no tienen movimiento, los materiales cumplen la ley de Hooke, se puede aplicar el principio de superposición de efectos y las cargas se aplican gradualmente. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, continuamos. El trabajo realizado por las fuerzas externas. Para esto vamos a suponer una fuerza F que se aplica al extremo de un resorte. Como sabemos, un segundito por favor. Perdón. Entonces la fuerza F provoca una deformación S. Entonces vamos a ver. Nosotros sabemos que la fuerza es igual a un K, el K del resorte, y multiplicado por S, ¿sí? Es la fuerza necesaria para comprimir este resorte. K es constante, es la constante K del resorte. Y el trabajo
va a ser igual a F por S sobre 2. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale el 2? Ustedes dirán. Resulta de que la fuerza se aplica en forma, hemos dicho, gradual. Y si yo grafico aquí S y aquí F, vamos a ver que como es constante la relación mediante un K, vamos a tener una línea así. Entonces, el trabajo que realiza esta fuerza F, en realidad es la línea debajo de la curva. Entonces, aquí yo tengo una fuerza F y un desplazamiento S. El área de este triángulo es F por S sobre 2, ¿no? Vamos a ver más adelante cuando veamos esta acción en una barra y cómo esto se desarrolla más claramente. Pero vamos a considerar por el momento que el trabajo que realiza la fuerza F es F por S sobre 2. ¿De acuerdo? Porque F no parte como F, sino parte como F igual a 0 y va creciendo hasta un valor F. ¿De acuerdo? No es que F aparece de golpe y comprime el resorte, sino poco a poco va creciendo hasta comprimir, hasta llegar al valor de F y va comprimiendo poco a poco el resorte según esta relación. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo un conjunto de un cuerpo, yo tengo un cuerpo al cual estamos aplicando un conjunto de fuerzas F, F1, F2, F3, F4, Fi, que están en equilibrio, ¿sí? Si hago yo la sumatoria de fuerzas, esta me da 0, es una de las condiciones, ¿sí? Estas fuerzas van a deformar el cuerpo. Estamos exagerando, evidentemente, pero supongamos que lo deforman el cuerpo. Entonces, en correspondencia a la línea de acción de la fuerza F, hay una deformación, en este caso delta 1, en este caso delta 2, delta 3, delta 4 y FI, delta I, ¿sí? Entonces, cada fuerza produce una deformación y esta deformación medida en la dirección de la misma fuerza que la está produciendo, vamos a llamar a esos desplazamientos delta 1, delta 2, delta 3, etc. Entonces, yo puedo decir que el trabajo es la integral por el diferencial de S. Y S va a variar de 0 a delta I, porque una fuerza I. F es K por S, por diferencial de S. Entonces, el WI de una de las fuercitas es K por delta I al cuadrado sobre 2. Es decir, FI por delta I sobre 2. Y ese sería el trabajo que realiza una fuerza I cualquiera. ¿Sí? Una fuerza I cualquiera. Y si ustedes se fijan, es la misma ecuación que tenemos aquí, donde deltas estamos reemplazando en lugar de S, ¿sí? Y estamos escribiendo la ecuación en función de estos desplazamientos o deformaciones del cuerpo, delta I. En otro caso era un resorte, ¿sí? En este caso es un cuerpo, entonces hay deformaciones del cuerpo. Los delta I son las deformaciones en el cuerpo. En este caso, desplazamientos. Entonces, el trabajo de la fuerza I es Fi por delta I sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo total que realizan el resto de fuerzas va a ser la sumatoria del trabajo de cada una de las fuerzas, es decir, el trabajo total va a ser la sumatoria de 1 a n, si hubiera n fuerzas, del trabajo de cada una de esas, delta I. Entonces, el trabajo total va a ser la sumatoria de I1 a n
de igual 1 a n de f de i por delta i sobre 2. ¿Y por qué puedo hacer esta sumatoria? Porque hemos supuesto que hay una superposición de efectos. ¿Sí? Es decir, hay una superposición de efectos. ¿De acuerdo? Energía interna. Energía potencial interna. Entonces, lo que hemos hecho hasta la lámina anterior es determinar el trabajo externo, ¿sí? De las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Ahora vamos a determinar la energía potencial interna. Entonces, tenemos aquí las fuerzas, tomamos un cubito. Este cubito está exagerado aquí, pero es un cubo infinitesimal que tiene longitud diferencial de X. Entonces, la energía que se acumula internamente es la integral de volumen del diferencial de U. Y el diferencial de U va a ser un medio del diferencial de fuerza por el diferencial de desplazamiento. ¿De acuerdo? Aplicando la energía potencial también es el trabajo que realizan las tensiones, ¿sí? O las fuerzas que se están aplicando acá. Y podría dibujar aquí también, en lugar de esto, un diferencial de fuerza aquí. ¿De acuerdo? Pero este diferencial de fuerza dividido entre el área me va a dar la tensión sigma, ¿no? Pero estamos aplicando la misma idea. Un medio del trabajo que está realizando este diferencial de fuerza está aplicado sobre el cúbito, que provoca evidentemente una deformación diferencial de deformación. Diferencial de fuerza va a ser la tensión sigma por el diferencial de área. Este es el diferencial de área. Este es esta área transversal a la tensión. Y el diferencial de formación va a ser la deformación unitaria por diferencial de X. ¿Sí? Si conocemos la deformación unitaria de este cubito en el sentido X, si quiero hallar la deformación total, no tengo nada más que multiplicar la deformación unitaria por la longitud. La longitud es diferencial de X. Entonces voy a obtener la deformación en el sentido X. ¿De acuerdo? Entonces, si reemplazo estas dos expresiones en esta fórmula, obtengo esta ecuación, que dice que la energía potencial es un medio de la tensión por la deformación unitaria y por diferencial de área, porque me queda diferencial de área, diferencial de X, y esto conforman un diferencial de volumen. Entonces, yo puedo decir, antes de pasar a la siguiente ecuación, que la energía potencial, puedo decir que la energía potencial, U, es un medio de la integral de la tensión o la deformación unitaria por el diferencial de volumen. Esto para una tensión sigma en una dirección X. Pero no solamente se producen esas tensiones en el cubito, sino se producen tensiones en todos los sentidos, ¿sí? Además que se producen tensiones cortantes en las paredes. Ustedes saben de la resistencia material es eso, es decir, todos los planos están sometidos a esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Entonces yo puedo generalizar esta fórmula o esta, es lo mismo, tomando el vector de tensiones transpuesto por el vector de deformaciones por el diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Donde el vector de tensiones contiene sigma X, sigma Y, sigma Z, tau X, Y, tau Y, Z, y tau Y,
tau XZ, tau YZ, y las deformaciones también son epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, gamma XY, gamma XZ y gamma YZ, ¿no? Como se ha visto en resistencias materiales. Entonces, si tuviéramos un cuerpo y tuviéramos fuerzas actuando en todos los sentidos, tendríamos esa expresión, ¿no? Tener que resolver esta integral. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros vamos a resolver en realidad esta, ¿no? Esta. Porque hemos supuesto que nuestros elementos son uniaxiales, es lo que hemos planteado como supuesto para este caso. Pero en el caso general podríamos determinar las deformaciones también de cuerpos, ¿sí? Que tienen 3 ejes, o sea, tienen un volumen. En este caso, los cuerpos también van a tener un volumen, pero las tensiones se van a considerar simplemente en un eje uniaxial. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto a la energía potencial interna. Energía de deformación por un esfuerzo normal o axial. Un segundito, por favor. Bien. Vamos allá a la energía potencial o energía de deformación por esfuerzo normal o esfuerzo axial. Entonces, esta es una barra, puede ser una columna, es un elemento traccionado, ¿sí? Es una barra traccionada. Le aplicamos una carga P, tiene una longitud L, por efecto de la carga P, se estira o crece la longitud en delta L. Entonces, si nosotros aplicamos la formulita que hemos visto, quiero hallar la energía potencial acumulada en esta pieza, voy a aplicar esa integral que dice que es un medio del integral de volumen de sigma por epsilon por diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Bien, como la tensión es igual a la carga P dividida el área de la sección transversal, esto tiene una sección transversal, ¿sí? Entonces la tensión va a ser sigma P por A. Y la deformación es deformación unitaria es sigma sobre S, viene de la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, si reemplazamos esto en la ecuación, yo primero reemplazar esto aquí y tenemos esto. Y esto reemplazarlo acá, tenemos lo siguiente. Esta ecuación se convierte en un medio de P sobre A, que es la tensión, y P por A por E por diferencial de X, ¿no? Que es el diferencial de volumen. Integrando, P es constante, sale de la integral. El área es constante, sale de la integral. E es constante, sale de la integral y nos queda la integral diferencial de área por diferencial de X. Ninguna de las dos variables es dependiente una de otra, entonces se puede integrar por separado, ¿sí? Así que la integral diferencial de área es área y la integral diferencial de X es L. Entonces nos queda que la energía potencial para una barra prismática es un medio de la carga P al cuadrado por L sobre el área sobre el módulo. ¿De acuerdo? Entonces esta va a ser nuestra ecuación 1, esta es nuestra ecuación 2. Ahora estamos considerando una carga puntual y eso hace que para cualquier sección, si hago una sección, voy a pasar a la pizarra.
Si yo tengo la barra del ejemplo. Yo hago una sección S aquí. Yo creo que no estoy compartiendo. Perdón. Si yo tengo la barra, le aplico la carga P. Hacemos las secciones. Entonces yo voy a tomar las secciones carga P. Bueno, y aquí va a aparecer una carga N, sí, que no conozco. Pero si hago la suma de fuerzas en dirección de L, de fuerzas en la dirección de L, y queda 0. Perdón. La suma de fuerzas, segundo, tiene que dar 0, ¿no? Entonces tengo aquí menos N más P igual 0, donde N es igual a P y P es constante, ¿sí? Entonces, esa ecuación que hemos visto que para el esfuerzo axial, la energía potencial es un medio de la integral de P cuadrado por R sobre el módulo sobre el área y yo puedo escribirla, perdón, es así, ¿verdad? Pero yo podría escribirla como la integral de la siguiente forma. Puedo escribirle como un U igual a un medio de la integral de N al cuadrado por diferencial de L sobre el módulo, sobre el módulo y sobre el área, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la expresión general para calcular energía potencial por esfuerzo axial. ¿De acuerdo? O en otros textos verán está escrito así, por diferencial de S sobre el módulo sobre área. S es la longitud, este es un S, ¿sí? Un diferencial de S es un pedazo de la viga en sentido de su eje axial, si es el eje axial. Sí, en sentido de su eje axial. Ese es el diferencial de S. Entonces, la expresión general para la energía potencial por esfuerzo axial es esta. Es la energía potencial, su medio de la integral, ¿sí? De N cuadrado diferencial de S sobre la elasticidad sobre el área. Si esta viga tiene una longitud de L, estamos tomando X de K, entonces va a ser de 0 a L, ¿no? Si tuviera una longitud de L. La viga. ¿De acuerdo? Esa es la energía potencial. Pues ahora vamos a ver la energía potencial. Hemos visto la energía potencial por esfuerzo axial, ¿sí? Ahora vamos a ver la energía potencial
Bueno, está repitiendo aquí. Bueno, esta es la generalización que les decía. Hacemos una sección S. Delta L es P por L sobre el módulo sobre el área. La energía potencial sería P por delta L. Generalizando, tenemos esta misma ecuación, ¿no? Que ya la hemos visto. La ecuación que la hemos visto ya. La energía potencial por esfuerzo axial es igual a N al cuadrado diferencial de X sobre el módulo sobre el área. Bien, N es el esfuerzo normal interno. Por flexión. Aquí tengo la misma viga que está sometida a un esfuerzo de flexión. ¿De acuerdo? Podría ser ese el momento. Dime que está actuando. Sí, justo es ese. Un segundito. Bien, aquí esta es la sección transversal de la viga y este es el diagrama de tensiones por flexión que se produce, ¿sí? Esta es la línea neutra o que coincide con el centro de gravedad de la sección, ¿sí? Con este centro de gravedad. ¿De acuerdo? Pero es la línea neutra donde el esfuerzo se hace cero. Entonces nosotros vemos de las residencias materiales que se produce un diagrama lineal. ¿No? Bien. Entonces la energía potencial tiene esta misma expresión, o sea, partimos de la misma expresión, ¿sí? Partimos de esta misma expresión, como lo hicimos en el caso de los esfuerzos axiales, ¿no? Esta misma cuestión. Pero ahora, la tensión sigma para cualquier fibra a una distancia y de la línea neutra es igual al momento que se está aplicando por y sobre la inercia, ¿sí? De la sección transversal. Esto lo sabemos de resistencia de materiales. Y la deformación va a ser igual, la deformación en esta fibra, ¿no? Aquí, para esa fibra. Es igual a la tensión sobre el modo de elasticidad. Entonces la deformación es un momento por y, la distancia y a la cual estoy midiendo la deformación o la tensión sobre el módulo sobre la inercia. ¿De acuerdo? Estas formulitas las conocemos de resistencia de materiales, ¿no? Y esta no es nada más que aplicar la aplicación de la ley de Hooke para la fibra que está a una distancia y de la línea neutra, ¿no? Esa fibra que está a una distancia y de la línea neutra. Esta fibra a la cual estamos calculando está a una distancia y de la línea neutra. Ahora voy a copiar a la pizarra. Se ve mejor, ¿no? Entonces aquí tengo la viga, el momento, que no importa en qué sentido. Disculpe, no se ve. Ingeniero, no se ve la pizarra. ¿Perdón? No se ve la pizarra, ingeniero. Está bien. ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? Sí, ingeniero. Ya. Estoy tomando una fibra que está a una distancia y es esta fibra que tiene un diferencial de área. Entonces, por flexión sabemos que se produce un diagrama lineal de tensión. Tenemos la tensión inferior, la tensión a la fibra superior. Y a una distancia y donde estoy tomando la fibra, voy a tener una tensión sigma. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé por resistencia de materiales que sigma es igual al momento por la distancia y sobre la inercia.
¿sí? Son de resistencia materiales. Además, por la ley de Hooke, sigma es igual a epsilon, o E por epsilon, ¿sí? La deformación unitaria. Entonces aquí lo que hemos hecho es despejar epsilon por deformación unitaria y la vamos a reemplazar en la fórmula que hemos escrito, es decir, que es un medio del integral de volumen de sigma por E por diferencial de área, o por E por la deformación unitaria, ¿no? Por epsilon por diferencial de área por diferencial de X. Entonces, reemplazando, voy a tener un medio del integral de M por I sobre I, y la deformación unitaria es sigma sobre E, pero sigma es M por I. Sigma es M por I sobre I y sobre E, ¿sí? Y nos queda aquí diferencial de área y diferencial de X. Ahora, el diferencial de área y el diferencial de X, como diferencial de X está en este sentido y el diferencial de área está en un sentido perpendicular. Entonces son independientes, o sea, X no depende del diferencial de área, ¿sí? Esté considerando. Los puedo integrar en forma separada. Entonces yo podría integrar y decir que M cuadrado sobre I cuadrado E por Y cuadrado por diferencial de área por diferencial de X. Pero esto yo puedo separarlo fácilmente por esa condición de que no son variables dependientes y escribir que la energía potencial va a ser un medio del integral de M cuadrado sobre I cuadrado E diferencial de X por la integral de Y cuadrado diferencial de área. ¿Verdad? Esto no es nada más que, o mejor, podría escribirlo así para no variar el orden. Esto no es nada más que la inercia. Entonces, esta inercia se va con este cuadrado. Y me queda que la energía potencial es un medio de M cuadrado sobre EI diferencial de X. ¿Sí? Entonces, esta es la energía que se produce por por flexión. ¿Sí? Por flexión. Energía potencial que se produce por flexión. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Espera un segundito, por favor. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien, vamos a continuar. Entonces, esto es lo que hemos escrito ya. Y esta es la
ecuación final, ¿sí? Pero si la generalizamos, yo puedo escribirla como la integral de 1/2 de m cuadrado sobre i por diferencial de x, ¿no? Esto me ayuda en el caso de que el momento no sea constante, que la inercia sea variable. Entonces, generalizando la fórmula, yo puedo resolver muchos problemas, ¿no? Aquí hemos considerado la sección constante, el momento constante, la inercia constante. Es la misma sección, pero puede haber sección variable, entonces la inercia va a variar. Puede ser que tengamos un momento variable, que es lo general, ¿sí? Que el momento varíe dependiendo del tipo de carga que tengamos. Y esta fórmula nos ayuda a calcular la energía potencial acumulada por el efecto de la flexión. Energía de deformación por torsión. Aquí tengo una barra de longitud L, una barra circular a la cual estamos aplicando un momento torsor. Por efecto de este momento, si teníamos una línea horizontal, esta se desplaza, y este ángulo que se forma entre el radio inicial y el radio final, la posición del radio inicial del final, se llama el ángulo de torsión, ¿sí? Entonces aplicamos la misma fórmula. Yo voy a tomar aquí un pequeño diferencial de área en la sección del circular. Y voy a aplicar la misma fórmula de la energía potencial que hemos escrito antes, ¿sí? 1/2 de la integral de volumen de sigma por epsilon por diferencial de área por diferencial de x. Siempre suponemos que el eje x es este, ¿no? El eje axial. Si consideramos la torsión, si volvemos un poco hacia atrás, habíamos considerado que en realidad sigma era un vector que tenía sigma x, sigma y, sigma z, tau x, tau x, z, tau y z, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar el tau xy, supongamos tau xy, lo vamos a llamar tau, y para las deformaciones vamos a tomar gamma, le vamos a llamar gamma, ¿sí? En lugar de tomar sigma x, y este le hemos llamado sigma y este epsilon, ahora vamos a tomar este tau xy, lo vamos a llamar tau, y al ángulo lo vamos a llamar gamma, ¿verdad? Suponiendo que el resto de los esfuerzos es cero, ¿sí? Cero. Solo tenemos esos esfuerzos. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Estamos suponiendo eso, ¿no? Aquí. Entonces yo sé que la tensión cortante por resistencia material otra vez es igual al momento torsor por ρ. ρ es la distancia a la cual estamos tomando el diferencial de área sobre la inercia polar de la sección transversal. Bueno, voy a copiar esta figurita en la pizarra. Espero que se copie todo. Bien, entonces, este es ρ, ¿sí? Sí, ρ. Y la inercia polar se refiere a toda la sección transversal, ¿sí? Toda esta sección transversal de esa barra. Ingeniero, disculpe, no se ve la pizarra. Siempre me olvido activarle, me disculpas. Ahora sí, ¿verdad? Sí.
Entonces, hemos dicho que la energía potencial era un medio del integral de tau por gamma por el diferencial de volumen, ¿sí? O si quieren diferencial de área por diferencial de X es lo mismo. Es el eje X. Y tau por resistencia en materiales sabemos. Sabemos que es el momento torsor por ρ sobre la inercia polar. O la inercia cero, ¿sí? Inercia polar o inercia cero. Además, sabemos que la distorsión gamma, no el ángulo de torsión, sino la distorsión, porque yo tengo aquí un elemento como este, eso hemos visto también en resistencia de materiales, voy a dibujarlo más grande. Si yo tomo aquí este diferencial, voy a dibujar aquí así. Está sometido a un esfuerzo tau y otro esfuerzo tau. Entonces, este sufre una distorsión, ¿sí? Eso lo sabemos por resistencia de materiales y sufre una distorsión. Ese ángulo gamma se produce aquí. Y gamma va a ser igual a la tensión tau sobre una elasticidad transversal. ¿De acuerdo? Un segundito, por favor. Bien, entonces, por efecto de la tensión cortante se produce una distorsión en este elemento. Y esa distorsión es gamma, que va a ser igual a tau sobre G. Entonces, si reemplazamos esto en la ecuación, en esta ecuación, la energía potencial acumulada va a ser igual a un medio del integral de tau, que es el momento torsor, por ρ sobre la inercia polar, y gamma, que es tau sobre G, pero tau es otra vez el momento torsor por ρ sobre la inercia polar y sobre G. ¿Sí? Y por diferencial, entonces de área y de X, que es lo mismo, ¿no? El volumen. Entonces aquí ordenando, voy a tener aquí la integral del momento torsor al cuadrado por ρ al cuadrado sobre inercia polar al cuadrado sobre G sobre diferencial de área y diferencial de X. Otra vez, el área y X son variables independientes, pero yo podía integrar esto por separado, y esto no es nada más que la inercia polar, ¿sí? Entonces la energía potencial no es nada más que la integral de mt al cuadrado, porque esto se simplifica con este cuadrado, me queda la energía potencial G por diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces la energía potencial que se acumula
por efecto de la torsión. ¿De acuerdo? Ahora, si aquí lo hemos hecho directamente como integrales, entonces la fórmula, sí, es la fórmula general, ¿no? Fórmula general. Si quiero ir a la fórmula particular donde el momento es constante y la inercia es constante, entonces tendría mt cuadrado sobre inercia polar, elasticidad transversal y longitud, porque esto integra de 0 a L, ¿no? Ese sería el caso particular en el que el momento torsor es constante, la inercia polar es constante. ¿De acuerdo? Y bueno, la elasticidad transversal generalmente es constante, sí. Pero podría ser también que sea variable, ¿de acuerdo? Entonces, la energía potencial acumulada por el momento torsor. Y esta es la fórmula general. Vamos con más grueso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Continuemos. Entonces aquí estamos ordenando y luego generalizando, ¿sí? Es el caso de la torsión. En el caso del esfuerzo cortante, también voy a tomar una viga que tiene una sección constante. Voy a tomar una fibra, una distancia y del eje neutro. Nosotros sabemos que por efecto de un esfuerzo cortante Q, se produce un diagrama de tensión de este tipo, ¿no? Donde la tensión máxima cortante se produce en correspondencia con el centro de gravedad de la sección. El centro de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir con la misma fórmula. Aplicado al cortante, tenemos lo mismo, es decir, tau por gamma por diferencial de volumen, lo mismo que en el caso de la torsión, que relacionan deformaciones tangenciales, ¿no? Por resistencia material sabemos que la tensión cortante para una fibra cualquiera por efecto del corte es igual al corte por el momento de primer orden sobre la inercia y sobre el ancho B. Claro. Bien. Entonces otra vez la energía potencial va a ser un medio de la integral de sigma por E, o perdón, en este caso, es tau por gamma por diferencial de volumen. Pero tau, de acuerdo a las resistencias materiales, es igual a Q por momento de primer orden sobre la inercia respecto al mismo eje X o al eje que pasa por el centro de gravedad, ¿no? Y el ancho B. Bien, el área respecto al cual hay que calcular el momento de primer orden es el área que está sobre la sección que estamos considerando. Sería esta área roja, ¿no? El ancho B es el ancho en ese punto de la viga. Bueno, la inercia es la inercia respecto a este eje. Y podemos llamarle X asterisco porque estamos viendo que este es el eje X no longitudinal.
Este es el eje X. El eje X es este eje longitudinal. Esta inercia podríamos ponerle otro nombre de eje, sí. Llamaremos MM. Es la inercia que pasa por el centro de gravedad. Y este momento primeramente también lo llamaremos MM. Se refiere a este eje. ¿De acuerdo? Eso lo hemos visto en resistencias materiales. Además que gamma sigue siendo tau sobre G. ¿De acuerdo? Entonces, U es un medio de la integral de tau, pero tau es Q por ese MM respecto al eje M. Esta inercia ICG la llamaremos también IMM. Tenemos elasticidad el ancho B. Luego reemplazamos gamma, que va a ser la tensión, otra vez Q, es MM, sobre IMM, B y G, por diferencial de área y por diferencial de X. ¿De acuerdo? El diferencial de área es esta línea negra que se ve aquí, ¿no? Esta línea negra que vemos aquí, esta, es el diferencial de área. Entonces, ordenando, yo tendré aquí Q cuadrado, S MM al cuadrado, y MM al cuadrado, B cuadrado, G, diferencial de área y diferencial de X. Pero esto vamos a escribirlo como Q cuadrado sobre MM B cuadrado, no. Vamos a separar esto, es M cuadrado sobre B cuadrado. G lo vamos a dejar aquí, diferencial de área y diferencial de X. Sí, podemos hacer esa separación. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Incluso esta expresión más la llevamos aquí, este valor. Dejaremos aquí G y llevaremos aquí el IM. ¿De acuerdo? Y vamos a resolver esta integral. Bueno, esta integral se puede resolver para varias secciones, ¿sí? Puede resolver para una sección rectangular, una sección circular, una sección I. Pero resulta que esto se puede resumir. Se puede resumir como un K sobre A. ¿De acuerdo? Y este K depende de la forma de la sección. Por ejemplo, si es una sección rectangular de base B altura H, si es una sección, eso vale 1.5, sin mal, 1.5, ¿de acuerdo? Enseguida lo vamos a verificar. Entonces este K tiene un valor de acuerdo a la forma de la sección, ya sea rectangular, si es circular tiene
tiene otro valor, si tiene una sección y tiene otro valor. Y ya vamos a verificar un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver los valores que va adoptando el valor de K. Bien, vamos a verificar esos valores posteriormente, ¿de acuerdo? Pero esta ecuación resulta de un valor de K, dependiendo de la forma de la sección. Cuando vamos a hacer los ejemplos, vamos a ir viendo los valores, ¿de acuerdo? Entonces, hemos obtenido un factor que depende de la forma. Y la ecuación quedaría de esta forma, ¿no? Quedaría de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, la deformación acumulada, la energía potencial acumulada, considerando todos los efectos, tiene esta expresión, ¿sí? Un medio del integral del momento al cuadrado, el momento flector, esto es por flexión. Esto es por esfuerzo axial o normal. Este es por momento torsor. Este es por esfuerzo cortante.
¿De acuerdo? Entonces, una estructura, un elemento de una estructura está sometido a las estructuras que estudiamos, sí están sometidas a este tipo de esfuerzos, ¿no? Sometida a flexión, esfuerzo normal, esfuerzo torsal y esfuerzo cortante. Y es por eso que los estudiamos de esa forma, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta? Bien, si no hay consultas, vamos a ver ahora un ejemplo de cálculo de la energía potencial. Dice, perdón, está con sonido. Ahora sí. Esta es una barra prismática de acero de longitud de 25 centímetros y un área de sección transversal de 25 centímetros, sección transversal, a la que se aplica una fuerza axial de 20 kilogramos fuerza. Está traccionado con una fuerza de 20 kilogramos fuerza. Dice, determinar la energía potencial acumulada en la barra. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos para resolver este problema es hacer una sección S a una distancia X. Vamos a tomar el 0, aquí las X y aquí el 0. Pero entonces estamos tomando una sección a una distancia X. Y luego hacemos el equilibrio de fuerzas, es decir, digo, sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, consideramos hacia arriba positivo y digo, entonces, estamos tomando esta parte, ¿no? Digo, nx menos p igual 0. Entonces, nx es igual a p. Entonces, esto es una constante. Sí, o sea, para cualquier x, n siempre vale p. Es constante. Y lo mismo va a ser constante el área de la sección, porque no vemos que haya variación. El área va a ser constante. ¿De acuerdo? Entonces, tanto la fuerza, el esfuerzo interno N, normal, axial, es constante como el área. Hemos visto que esta es la ecuación general para determinar energía potencial. Estamos reemplazando en lugar de N, NX, porque estamos suponiendo que varía con X, y el área también, aunque en este caso son constantes, ¿sí? Reemplazando los datos conocidos, que NX es igual a P y el área es igual a A, entonces pueden salir del integral. Entonces me queda P cuadrado y el área. Y el módulo también es constante, no sale del integral. Entonces me queda la integral de 0 a L, la longitud de esta barrita es L. Entonces me queda la integral de X de 0 a L es L. La energía potencial acumulada sería P cuadrado por L sobre 2 veces el área y el módulo. La energía potencial acumulada en esa barrita. Así de simple. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Si reemplazamos datos, tengo 2000 kilogramos
2.000 kilogramos fuerza por la longitud 25 centímetros sobre 2 veces el área es 25 centímetros cuadrados, sigma elasticidad es de acero. Aquí vamos a corregir, porque debía ser 2.1 y no 2. (2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado) y eso nos da 1. Vamos a verificar. 2.000 elevado al cuadrado por 25 dividido 2 dividido 25 dividido 2.1 exponente 6. 0.95. Vamos a corregir. Kilogramos por centímetro. ¿De acuerdo? Entonces sería la energía potencial acumulada en para esta barra. ¿De acuerdo? 0.95 kilogramos por centímetro. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, cuando hemos deducido las ecuaciones, las fórmulas, en los títulos decía esfuerzos de flexión normal y de torsión isotrópicos. Entonces, ¿este sería un material? ¿A qué se refiere, Inge? Que todos los puntos tienen las mismas características, o sea, las mismas propiedades físico-mecánicas. Cualquier punto de la parte de la barra tiene las mismas propiedades físico-mecánicas. Es decir, en este caso, el modo elasticidad. ¿Sí? O sea, toda la barra tiene el mismo módulo de elasticidad. Tiene el mismo peso, todas las características son iguales en todo el cuerpo. A eso se refiere. Ah, ya. Gracias, Inge. Por ejemplo, en el hormigón eso no es tan cierto, ¿sí? Porque ustedes saben, el hormigón se fabrica con con cemento, grava y arena, y nunca se puede hacer una mezcla uniforme, ¿no? En toda una viga. Entonces, por ejemplo, ahí no sería ese un material isotópico 100%, pero por fines prácticos lo consideramos isotrópico, ¿de acuerdo? Pero se refiere a eso. ¿Está claro? Sí, gracias. Ok. Otro ejemplo. Dice, determinar la energía potencial acumulada por flexión en la viga en voladizo que se muestra en la figura. Considera la sección transversal constante. Entonces aquí tengo la viguita en volado, tengo la carga P y estamos tomando X desde acá, sí, en ese sentido aquí está el 0. Entonces yo, si dibujo el diagrama de momentos, tengo este diagrama como de... ¿sí? Y a una distancia X voy a tener un momento MX. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una relación de triángulos. En el extremo tengo un momento M. Digo M es a L. M es a L. Como el momento MX es a X. Es una relación de triángulo. Entonces obtengo esta ecuación y me dice que el momento de X es M por L por X. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, Sí. Bien, entonces ahora reemplazamos en la integral. Bueno, en la formulita que conocemos, ¿no? ¿Qué decía la formulita? Vamos a escribir aquí. Decía que era un medio del integral del momento flector al cuadrado por diferencial de x sobre el módulo por la inercia. Entonces aquí el módulo y la inercia son constantes, por eso van a salir de la integral. ¿Sí? Y me queda el momento al cuadrado, y el momento mx al cuadrado, si quieren aquí le aumentamos un mx al cuadrado. Mx es m sobre l por x al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado, me queda m cuadrado sobre l cuadrado por x cuadrado. M cuadrado, L cuadrado salen también, son constantes, salen de la integral, y me queda la integral de 0 a L de x cuadrados por diferencial de x. Integrando me da L al cubo sobre 3. Reemplazando, tengo m cuadrado, L al cubo sobre 2i, L cuadrado sobre 3. Entonces aquí, este cubo se va con se va con el cuadrado, y me queda m por L, 2 por 3, 6i. Entonces esta es la energía potencial acumulada en una viga con una carga puntual en el extremo. No tiene aquí valores, pero esta se vuelve una fórmula general, ¿sí? Es decir, la energía potencial para una viga embolado con una carga en el extremo es m cuadrado 6 veces e. E incluso yo podría decir que el momento m es p por l. Entonces podría reemplazar u y decir p cuadrado l al cubo sobre 6i. Entonces la energía potencial acumulada para una viga embolado con una carga en el extremo. ¿Sí? Entonces de esa forma obtengo la energía potencial. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? sí, jefe. Bien. Bueno, ya hemos hecho eso. Y en fin. ¿Qué hora es? Faltan unos minutitos. Vamos a ver. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a ir descartando porque esto también está con presentación. Bien. Segundito. Creo que no estoy bien aquí. Dice aquí el ejemplo. ¿Estamos viendo? No. No, jefe. Ya. Ejemplo, dice, en el ejemplo anterior de la
determinar la energía potencial acumulada por corte, considerando que la sección de la viga es rectangular. Entonces, el mismo ejemplo, solo que aquí tenemos que esta carga P provoca un cortante uniforme, ¿sí? Constante en toda la viga. Y la sección es rectangular B y H. Acá el valor de K, y lo hemos escrito mal hace rato, para una sección rectangular es 1.2, no 1.5. Se van a corregir, ¿de acuerdo? Lo ponemos a la pizarra y lo corregiremos para que quede. Ya había anotado 1.5 y eso está mal. Es 1.2 para una sección rectangular. Entonces, esta es la formulita que hemos determinado. Medio de K, Q al cuadrado, es G sobre el área. ¿Sí? Es la que hemos determinado. Entonces, K para una sección rectangular es un medio. Q al cuadrado, G, el monostillo transversal, y el área B por H, por diferencial de X. B por H, puedo escribirlo como 12 veces la inercia respecto al centro de gravedad sobre H cuadrado. Yo podría escribir aquí la energía potencial de un medio de la integral de Q al cuadrado por H cuadrado sobre 10G, la inercia, ¿sí? Este es un artificio que estamos haciendo para hacer una comparación luego. Entonces, reemplazando todo eso, obtengo esta ecuación, ¿de acuerdo? Tengo esa ecuación, Q cuadrado, H cuadrado sobre 10 veces G, inercia diferencial de X. Si integramos de 0 a L, obtenemos que la energía potencial es Q cuadrado, H cuadrado por L, en realidad todos son constantes, sobre 20 veces G. ¿De acuerdo? Esa es la energía potencial acumulada. ¿De acuerdo? Luego vamos a utilizar este resultado en un ejercicio posterior, ¿de acuerdo? Pero esa sería la energía potencial acumulada para una viga embolado con una carga P en el extremo. Incluso podía reemplazar en lugar de Q aquí P. Si la energía potencial Q es igual a P cuadrado, porque P es igual a Q, H cuadrado L sobre 20 veces G. ¿Perdón? Sí, aquí la clave del problema es la terminación de K 1.2. Y vamos a ver en la siguiente clase cómo determinamos este valor de K para esta sección rectangular. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos el ejemplo de determinar la flecha, dice la flecha, de un resorte helicoidal, empleando el método de la energía de deformación por torsión. Entonces aquí yo tengo un resorte. ¿De acuerdo? Al cual se le aplica una carga P, N minúscula es el número de espiras, o sea, el número de vueltas, E es el radio del resorte, y D es el diámetro del alambre, es decir, este alambrito es circular, sí, tiene un diámetro de minúscula. R es el radio del círculo, es este radio. Es R. ¿De acuerdo? Entonces, el momento torsor que se produce en cualquier parte del alambre es P por R. Sí, si yo tomo, por ejemplo, este extremo aquí, el oeste, el momento torsor es P por R, ¿sí? Este es el brazo. Es el momento con que se está torciendo. Y cualquier punto del resorte está sometido al mismo momento torsor, P por R. La inercia polar del alambre es
pi diámetro a la cuarta sobre 32. La inercia respecto a su centro, ¿no? La longitud del alambre es una vuelta, es decir, un perímetro, 2pi por r, por n vueltas, ¿sí? Sería la longitud del alambre. O sea, 2pi por r es la longitud de una vuelta por n vueltas. Como la energía potencial es el momento torsor al cuadrado sobre 2 veces g, inercia polar por diferencial de x, vamos a reemplazar los valores que hemos obtenido. Reemplazando las expresiones indicadas, y aquí me falta la integral. Bueno, ya estamos integrando esto, ¿sí? Porque todo es constante. Si el momento torsor es constante, 2 es constante, g es constante y la inercia polar es constante. Entonces sería la integral de 0 a L, donde L es la longitud total, ¿sí? Me quedaría esta expresión, ¿no? Momento torsor al cuadrado, que sale de la integral, L, integral diferencial de x, sobre 2, sobre g, sobre la inercia polar. Ahora el momento torsor es P por R, hemos visto en la anterior lámina. P por R. Entonces P por R al cuadrado. La longitud, hemos dicho que es el perímetro por n vueltas, es decir, 2pi por R por n, sobre 2 veces G y P. Ahora esta es la energía potencial interna por la deformación del resorte. Esto es interna, energía potencial U interna. Pero esto también va a ser igual al trabajo que realiza la fuerza que está jalando el resorte, que va a ser P por delta sobre 2, es decir, estamos suponiendo que este resorte se está deformando una distancia delta, ¿sí? O sea, cuando aplica una carga P al resorte, se estira, entonces esta distancia que se ha estirado es delta. Entonces es el trabajo que hace la fuerza externa. ¿De acuerdo? P por D sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces esa es la fuerza externa. Vamos a anotar aquí mejor. Esta es la interna. Y esta es la externa. Energía potencial, ¿no? Entonces aquí me interesa es determinar delta, es lo que me pedía el problema. Determinar la flecha, esta es la flecha, delta es la flecha. Entonces, de estas dos, despejo delta. Y resulta que delta va a ser igual a P cuadrado, R al cubo, aquí tengo R cuadrado, con este R me queda R al cubo, 2pi por N, sobre G, pi diámetro a la cuarta sobre 32, la inercia polar, y este P que pasa a dividir. Entonces, simplificando, me queda esta expresión. Y si ustedes se acuerdan de resistencia de materiales, esta es la ecuación que usamos para determinar justamente este desplazamiento en un resorte. Sí, delta, 64P por R al cubo por N sobre G diámetro a la cuarta. Esta es la expresión que hemos determinado también en resistencia de materiales 1 para hallar la deformación de un resorte. Y aquí, utilizando la energía potencial, hemos podido hacer también de la misma forma. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, perdón. Dígame. Cuando aplicábamos momentos en el borde del resorte, decíamos P por R. Pero si yo aplicara en el mismo lado, al otro lado, a la izquierda, ¿no se compensarían, Inge, los momentos? Y porque mi primera idea era, digamos, para hallar la deformación
método axial, digamos. Ya. No, el resorte siempre está sometido al mismo esfuerzo de torsión en cualquier punto. Usted me dice, aquí el momento torsor está en el otro sentido, pero si tomamos el sentido del alambre, aunque aquí parezca que estuviera en el otro sentido, viendo desde el eje del resorte, está siempre en el mismo sentido el momento, porque siempre lo está tirando hacia abajo. Si supusiéramos que hay una contradicción, en algunos casos estaría tirando hacia arriba, ¿sí? Pero siempre los tira hacia abajo. ¿De acuerdo? Ya. Si tú te fijas, Sí. desde el punto de vista de alguien que estuviera en cualquier punto del resorte, siempre se produce el mismo momento. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes. Entonces vamos a quedar aquí. ¿Qué hora es? Sí, es 19:30. Y nos veríamos el día martes. El día martes vamos a hallar ese valor de K para la sección rectangular. ¿De acuerdo? Con eso completaríamos esta primera parte de este capítulo de energía potencial. Y vamos a ver algún otro ejemplo más. ¿Alguna consulta? Muy bien. Entonces quedamos acá. Y nos vemos el martes. Hasta luego. Cuídense. Hasta la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Recording stop.